Capítulo 2. Sentimientos internos. Querido, esta no es la enfermería. Era Obi-Wan otra vez, días después, una vez que habían salido de Coruscant y estaban de vuelta en el campo de batalla, inclinados sobre la caja detrás de la cual Anakin se había metido. Anakin parpadeó mirándolo, tratando de recordar qué había estado haciendo. Sí, derrumbándose. Había sido una batalla dura. Había hecho algunas decisiones estúpidas. Había recibido un golpe demasiado fuerte en la cabeza. Y ahora todo había terminado, y estaban de vuelta en el negociador, y él estaba bien, simplemente, solo necesitaba un minuto. Lo siento, dijo, secándose los ojos. Estoy bien. Me voy ya. Se puso de pie con piernas temblorosas y asintió a su maestro. En realidad ya estaba bien, pero probablemente debería ir a la enfermería por el feo corte que tenía encima del ojo. No era gran cosa, en realidad, pero a Obi-Wan le gustaba preocuparse demasiado. Esta preocupación era nueva, y en general bienvenida, pero a veces no tenía ni idea de qué hacer al respecto. Anakin hizo ademán de pasar junto al otro hombre. Obi-Wan le tocó el hombro. Anakin se detuvo y volvió a mirarlo. En realidad es por aquí, dijo su maestro, señalando en la otra dirección y mirando a Anakin de arriba abajo con preocupación. ¿Te acompaño? Anakin se sonrojó. Lo siento, sé que debes estar ocupado. ¿Puedo ir? Solo que, Anakin, dijo Obi-Wan con una intensidad inusual. Siempre tendré tiempo para ti. No importa lo que esté haciendo, si me necesitas, haré todo lo posible por estar ahí para ti. Debes entender esto. Atónito, Anakin solo pudo parpadear. Ese sí, dijo, bajando la mirada. Cierto, ya lo sé. En realidad, no lo sabía en absoluto. Y, de todos modos, no podía ser cierto. Ven, dijo Obi-Wan, y tomó la mano de Anakin como si fuera un pequeño padawan otra vez, conduciéndolo suavemente por el pasillo. No está lejos. Al llegar, Obi-Wan le dio una palmadita en el brazo a Anakin antes de soltarle la mano y darse la vuelta, presumiblemente para dejarlo a merced de los sanadores. Su sola presencia había reconfortado a Anakin desde dentro mientras caminaban. Era como si sostuviera una vela en sus manos. ¿Sabía Obi-Wan que sentía eso en la fuerza? Tan reconfortante, tan tranquilo. Era la paz de un verdadero maestro Jedi. Quizás otros poseían esa misma conexión con la fuerza antes de la guerra. Pero ahora, cuando se veían obligados a ser soldados, generales, cuando su día a día estaba plagado de sangre y muerte, era algo extremadamente raro. ¿Maestro? Obi-Wan se giró. ¿Sí? ¿Algo más? Anakin lo abrazó. No era la primera vez, pero sí la primera en mucho tiempo. Simplemente, se había dado cuenta, durante las últimas semanas, y durante este camino a la enfermería, de lo mucho que su maestro significaba para él. Incluso si actuaba de manera diferente. Quizás, para vergüenza y confusión de Anakin, precisamente porque actuaba de manera diferente. Rodeó a Obi-Wan con sus brazos y lo apretó, rápidamente, solo por un instante, porque Obi-Wan no era una persona muy afectuosa y él lo sabía. Pero cuando Anakin se disponía a alejarse, Obi-Wan lo abrazó. El abrazo fue sorprendentemente fuerte. Sus brazos rodearon a Anakin, apretándolo con la misma intensidad, y, tomado por sorpresa, se quedó paralizado un instante antes de relajarse en el abrazo, derritiéndose y dejándose absorber todo el calor de su maestro que éste estaba dispuesto a darle. Se oyó una fuerte inhalación. «HMM», dijo Anakin, retrocediendo un poco. En realidad no quería soltarlo. «Querida», dijo Obi-Wan con un tono de urgencia en la voz. «Padawan, ¿qué es esto?» Una de las manos de Obi-Wan estaba presionada contra la parte baja de la espalda de Anakin, un poco a la izquierda de su columna vertebral. Su dedo índice se hundía en la túnica, presionando contra un punto específico. Un escalofrío horrible lo invadió, y se encontró retrocediendo, tambaleándose, intentando agarrar a su maestro por los brazos y apoyándose allí. No había manera de que Obi-Wan lo supiera. Los Jedi no tenían esa habilidad. Nunca había conocido a nadie que pudiera sentirlos. Solo un escaneo específico para detectar implantes lo detectaría. No había manera. Y sin embargo, por la expresión de angustia en el rostro de Obi-Wan, era obvio que sí lo había hecho. Maestro, dijo Anakin, y sintió que la palabra se convertía en cenizas en su lengua como no lo había hecho en años. Había logrado no pensar en ello durante siglos, había logrado sacarlo de su mente. Tragó saliva. Obi-Wan. Ese es mi implante. Mi chip. Ya sabes. De antes.
Obi-Wan no dijo nada durante un largo momento, solo extendió una mano para acariciar la mejilla de Anakin, quien respiró hondo varias veces y se apoyó en ella, e intentó explicar un poco más, porque la expresión de Obi-Wan había pasado de la consternación a la tristeza desconsolada y de repente Anakin quiso tranquilizarlo. Pero no pasa nada, está desactivado. Qui-Gon lo desactivó cuando me ganó, así que no había razón para sacarlo, y solo descubrí dónde estaba porque me dio curiosidad hace unos años e hice un escaneo. No hay razón para sacarlo, sería un desperdicio de recursos, lo sé. ¿Un desperdicio? Repitió Obi-Wan, muy despacio y en voz baja, tan baja que Anakin tuvo que esforzarse para oírle. Qui-Gon te dejó esto. La boca de Obi-Wan apenas movió. Frunció el ceño con expresión terrible. Parecía molesto. Muy molesto. Qui-Gon te dejó esto. No tuvo tiempo de quitárselo, dijo Anakin rápidamente. Una sensación de vacío lo invadió. Todo sucedió tan rápido. Y sé que no es importante. Está desactivado, así que no tiene sentido, y sé que los Jedi desaprueban las cosas cosméticas, era importante. Tan importante que Anakin había intentado borrarlo de su mente. Lo había logrado en gran medida, después de descubrir finalmente dónde estaba, y si a veces imaginaba usar un vibrocuchillo e intentar extraerlo él mismo, nadie más tenía por qué saberlo. Incluso podría haberlo intentado, o haber acudido a alguien en los niveles inferiores de la ciudad, pero estaba tan cerca de su columna vertebral que no valía la pena correr el riesgo. Necesitaría un sanador profesional, una cirugía precisa o nada. ¿Quién te dijo que no era importante? La voz de Obi-Wan seguía siendo tan suave. Tan dulce. ¿Quién te dijo que esto era solo un tratamiento estético? Además, ¿quién te dijo que no tratamos los problemas estéticos? Te aseguro que sí lo hacemos. Anakin volvió a sonrojarse. Palpatine, quiero decir, surgió el tema, no sé cómo, y yo solo, sé que tiene gente que puede hacer ciertas cosas, así que le pregunté si conocía a alguien que pudiera hacer el escaneo, y fue, tan amable, y no quería molestar a nadie, terminó, torpemente. Ya no podía mirar a Obi-Wan a los ojos. Padawan. Anakin no se movió. Simplemente apretó su rostro con más fuerza contra la palma de Obi-Wan. Anakin. Obi-Wan insistió. Mírame, por favor. Muy despacio, se obligó a alzar la vista para encontrarse con la mirada de Obi-Wan. Obi-Wan, que era maestro, pero no de esa manera, que nunca lo había sido ni lo sería. Aquí estaba a salvo. Al ver sus ojos, Obi-Wan sonrió y extendió la mano para apartar un mechón de pelo de la cara de Anakin, colocándolo detrás de su oreja. Palpatine parecía esbozar sus palabras con sumo cuidado, no es un Jedi. No habla en nuestro nombre. La única razón, Padawan, por la que esto nunca se eliminó, es porque simplemente desconocíamos su existencia. Obi-Wan mantuvo la mirada fija en él. No lo sabíamos. Nunca lo supimos. Es la primera vez que oigo hablar de ello. Algo como un nudo, apretado hasta doler, que se había instalado en el pecho de Anakin como una tenaza, algo que había estado allí durante años, tal vez se aflojó de repente. Como si una parte de él hubiera estado bajo el agua y, al oír las palabras de Obi-Wan, hubiera salido a la superficie para respirar. ¿Nunca? Preguntó, sin aliento. Una de las manos de Obi-Wan se alzó, aparentemente de forma inconsciente, para tocarse el cuello. En la galaxia, esa práctica no se usa con frecuencia debido a su elevado coste. No era algo que hubiéramos considerado para el cuerpo de un niño de 9 años. Aunque, y en ese momento su rostro se ensombreció, deberíamos haberlo hecho. Deberíamos haber realizado un escaneo completo en cuanto supimos dónde te encontró Qui-Gon. Obi-Wan negó con la cabeza con aparente autodesprecio. Es común en Tatooine, debería haberme dado cuenta. Pero ni siquiera se me pasó por la cabeza. Ni una sola vez pensé que aún estaría en tu cuerpo y... Pensé, dijo Anakin, tratando de asimilarlo todo, no sé qué pensé. ¿Pero cómo lo supiste? ¿Cómo lo presentiste? Si no sabías dónde estaba. Es una habilidad que he adquirido recientemente. ¿Tiene que ver con tu firma de la fuerza? ¿Con la forma en que es diferente ahora? ¿Pueden otros Jedi hacer eso? Sí, así es. Y sí, otros Jedi pueden aprender. He estado enseñando al consejo. Pero no pensé, es decir, no me di cuenta de que también debería enseñarte a ti. Puedo hacerlo, si quieres. ¿Me enseñarás? Un repentino destello de fantasía. Anakin, regresando a Tatooine, a su ciudad, visitando los barracones de los esclavos y mostrándoles a todos dónde estaban sus chips. Ni siquiera Qui-Gon había podido hacer eso.
Se aclaró la garganta. Me gustaría. Me gustaría mucho. ¿Lo harías? ¿Podrías? Sí, dijo Obi-Wan, bajando las manos del rostro de Anakin para sujetar sus hombros. Lo haré. Pero, antes de eso, ¿te gustaría que te quitara esto? ¿Ahora? Ahora mismo. Es tu decisión. Pero, si quieres que desaparezca, preferiría que no lo dejáramos ni un instante más de lo necesario. El hombre de Palpatine había dicho que sería complejo extirparlo. Arriesgado. Pero los Jedi y la República Galáctica tenían acceso a la mejor atención médica que la República podía brindar. Si alguien podía hacerlo, eran ellos. Anakin tragó saliva. Sí. Sí, quiero que salga. Por favor. Sácalo. Obi-Wan asintió y le apretó el hombro. La cirugía fue rápida. Duró unos minutos, y pasó media hora dormido. Le habían hecho tantas cosas peores durante la guerra que le pareció sencilla. Le pareció una tontería. Abrió los ojos y respiró hondo, sintiendo un escozor en la espalda bajo el vendaje y el parche de bata que ya le habían puesto. Tan simple. Tan rutinario. No es arriesgado, había dicho el cirujano clonador Case, del negociador. Era neurocirujano. Todos los buques insignia tenían uno. No es más arriesgado que cualquier otro procedimiento. Simplemente es preciso. Requiere pulso firme y un buen microscopio, pero no es nada imposible. Anakin se había equivocado. Palpatine se había equivocado. Todo este tiempo, lo único que tenía que hacer era decírselo a alguien, a Obi-Wan, y lo habrían sacado. Obi-Wan, que estaba sentado a su lado, con una de las manos de Anakin entre las suyas. Bibu balbuceó, intentando expresar algo, esa emoción creciente, indescriptible y extraña. Anakin estaba acostumbrado a despertarse solo de esas cosas. Había tenido tantas cirugías, tantas estancias en el tanque de Bacta, todos estaban demasiado ocupados para esperar, incluso Ahsoka. Lo entendía, de verdad. Obi-Wan había esperado. No hay prisa, dijo con suavidad, acariciando con el pulgar los nudillos de Anakin. Era el brazo izquierdo, el brazo de carne. Puedes dormir más si lo necesitas. Quédate, susurró Anakin, cerrando los ojos. Lo haré, respondió con la solemnidad de una promesa. La siguiente vez que despertó fue de verdad, y Obi-Wan seguía allí, acurrucado en la silla y meditando. Cuando Anakin se movió, abrió los ojos de golpe y lo examinó de arriba a abajo. ¿Ya salió? Preguntó Anakin de inmediato. ¿Se fue? Sí, dijo Obi-Wan, extendiendo la mano hacia la mesita auxiliar, donde una bandeja circular de plástico reposaba inocentemente. Allí había algo pequeño y negro, más pequeño que una uña, y Obi-Wan cogió la bandeja y la bajó lentamente hasta las manos de Anakin. Anakin Skywalker, dijo formalmente, te entrego a ti mismo. Esas palabras y Anakin las conocía. Eran las que se le decían a un esclavo liberado en Tatooine. Que él supiera, nadie más había dicho nada parecido. Era y algo casi cultural. Pero eso era ridículo. Obi-Wan ni siquiera había pisado jamás la superficie del planeta. ¿Lo había hecho? Tenía que ser una coincidencia. Anakin tragó saliva, intentando no mostrar lo mucho que aquello lo había afectado, lo mucho que había significado para él. Sus dedos temblorosos rozaron los bordes del implante. Tan pequeño. Repleto de explosivos desactivados. Si un disparo de blaster perdido lo hubiera alcanzado justo ahí, ¿habría explotado? Soy libre, dijo, solo por decirlo. ¿He sido libre, no? Sí, fue la respuesta, firme y segura. Un movimiento de su mano, y un toque de la fuerza, hicieron que sus tarjetas de identificación salieran flotando de su túnica, donde habían estado apiladas junto a la silla de Obi-Wan. Siempre llevaba sus identificaciones consigo, por supuesto. Eran dos. La militar que lo identificaba como general de Lagar, y la personal que le habían dado al alcanzar la mayoría de edad. Tomándolas con la mano izquierda, le dio la vuelta a la personal, mirándose a sí mismo, quien le devolvía la sonrisa. Tarjeta de identificación de la República, decía, y debajo, Caballero Jedi. El símbolo de la orden aparecía en la esquina superior derecha. Su rostro, su fecha de nacimiento y su condición de ciudadano de la República estaban estampados en el lado izquierdo. Soy una persona, dijo, inclinando la tarjeta de un lado a otro para ver los símbolos holográficos incrustados en los espacios en blanco. Los observó aparecer y desaparecer. Soy una persona y soy libre. Podría irme si quisiera. ¡Qué idea tan original! Sonaba a fantasía absurda. Podría simplemente alejarse de todo. De Obi-Wan, de la Orden, de Padmé, del Senado y de Palpatine. Si de verdad quisiera. Sí, dijo Obi-Wan de nuevo.
Puedes. ¿Quieres? Quiero formar una familia, había dicho Padmé en una ocasión. Al final, quiero tener hijos. No, dijo Anakin. Jamás te haría eso, ni a ti ni a Ahsoka. Y yo, sí quiero estar aquí. Pero tal vez cuando termine la guerra, podría tomarme un descanso. Uno largo. Hay cosas que quiero hacer. Fue lo más cerca que estuvo de contarle a Obi-Wan sobre su matrimonio secreto. Fue lo más arriesgado que jamás se había atrevido a decir. Tanto si te vas, te quedas o te tomas un descanso, como tú lo llamas, contarás con todo mi apoyo, Padawan. No importa lo que elijas. Ese sí tartamudeó. Gracias. Era difícil acostumbrarse a esos momentos, cuando Obi-Wan se volvía extraño e intenso, como si intentara transmitir más de una cosa con sus palabras. Era desconcertante. Era agradable. Tranquilizador. Me tomé un descanso, una vez, dijo Obi-Wan inesperadamente. ¿Eh? ¿Qué dijiste? ¿De la orden? Supongo que nunca te he hablado de Melida/Adan, ¿verdad? Line. El tiempo pasó. Desde que le quitaron el chip a Anakin, sintió como si le hubieran quitado un gran peso de encima. Vivía con una nueva perspectiva. Por un tiempo, todo parecía brillante, nuevo, y miraba las cosas cotidianas como con los ojos de un niño. Cuando miraba las estrellas, pensaba que podía explorarlas, y ya no sentía que fuera una repentina locura. Cuando llamaba a Padmé y hablaba del futuro, de volver a verla y tenerla en sus brazos, por una vez no sentía que estuviera robándole esos momentos a otra persona. Como si su tiempo no hubiera sido suyo para hacer con él lo que quisiera. Pero ahora sí lo era. Por la noche, en su camarote del Resolute, revisaba sus pertenencias, pocas como eran, unos cuantos cambios de túnicas Jedi, algo de ropa de civil, su sable de luz, algunos libros, máquinas, herramientas y unas cuantas velas hechas a mano, un regalo de Padmé que no había encendido porque una vez miró estas cosas y pensó: estas son mías. Según Obi-Wan, esas cosas siempre le habían pertenecido. Era dueño de sí mismo, y, por extensión, de sus posesiones, desde el mismo instante en que Qui-Gon lo introdujo en la República. Pero la mente era irracional, y aunque conocía la ley, aunque sabía que no pertenecía a nadie, y no lo había hecho durante más de una década y quizás esta era la primera vez que lo sentía de verdad. Lo hizo y más fuerte. Más valiente. Se miró al espejo y se sintió un poco más alto. Fue a vestirse con esa sencilla túnica roja y negra que siempre usaba, y pensó: no, y sacó una túnica azul que Padmé le había regalado una vez y que nunca se había puesto. A Palpatine no le gustaba que Anakin vistiera nada que no fuera rojo y negro, pero estaban muy lejos, en el espacio, y Palpatine no estaba allí, y Anakin era libre. La expresión en los rostros de Obi-Wan y Ahsoka cuando apareció ese día, vestido de azul, y le hizo reír. Sin duda valió la pena. Simplemente se sentía y mejor. Aunque sabía que todo era producto de su imaginación. Aunque su vida seguía siendo exactamente igual que siempre, y seguía viviendo en un ciclo de guerra interminable, y seguía dejándose crecer el pelo y vistiendo de rojo y negro la mayor parte del tiempo, y la diferencia entre la mayor parte del tiempo y todo el tiempo era abismal. Cuando vio a Case en el pasillo, una semana después de la cirugía, Anakin lo detuvo, le estrechó la mano solemnemente, le susurró el agradecimiento más sincero y desgarrador que quizás jamás le había dado en toda su vida, y siguió su camino. Pero no todo en la vida de Anakin iba bien. Su reciente conversación con Obi-Wan sobre Melida/Adan le había dado mucho en qué pensar. ¿Niños en una guerra? Algo en la forma en que Obi-Wan había contado esa historia y le revolvió el estómago. Le heló la sangre. Que Qui-Gon dejara a su joven Padawan solo en un planeta devastado por la guerra, y a Anakin le preocupaba eso hasta que recordó que Ahsoka apenas tenía 15 años y era más que capaz de defenderse en las batallas, así que tal vez Qui-Gon tenía razón después de todo. Al fin y al cabo, muchos niños Jedi habían luchado en la guerra actual. Era lo que se hacía. Intentó no pensar en la tristeza absoluta que Obi-Wan había mostrado cuando Anakin se lo mencionó. Intentó olvidar la decepción en el rostro de su maestro, como si se hubiera perdido una lección importantísima. Anakin lo apartó de su mente. Por lo general, no le gustaba pensar en niños. Unas semanas después de que le implantaran el chip, los sueños de Anakin se volvieron extraños. Solía soñar con la muerte de sus seres queridos. Obi-Wan, Ahsoka, Padmé, una y otra vez, de diferentes maneras. Era lo mismo cada noche, aumentando en intensidad, lo suficiente como para despertarlo varias veces a medida que pasaban las horas, lo suficiente como para desestabilizarlo y hacerle dudar de su propia cordura, para que deambulara cada día con ojeras.
Pero últimamente, esas advertencias habían cambiado. En lugar de ser advertencias de muerte claras, casi cómicamente exageradas, ahora y últimamente, Anakin soñaba con fuego. Fuego en todas sus cienas. Incendios forestales furiosos y abrasadores que lo consumían todo a su alrededor, el torrente impetuoso de un río de lava, o las brasas moribundas una vez que todo había seguido su curso. Soñaba con humo y ceniza, tan espesa que podía asfixiarlo. Soñaba con restos ennegrecidos y carbonizados. A veces, soñaba con el plasma de un sable de luz, ardiendo tan intenso que su interior era blanco, rodeado de un halo azul. Era un sable de luz común y corriente, aunque en medio de la pesadilla siempre le resultaba familiar, como si le resultara extraño. Solo se fijaba en la hoja, girando en el aire. Cortando, zigzagueando y danzando. Por alguna razón, esos sueños de fuego y un sable de luz azul eran los peores que jamás había tenido. En ellos no pasaba nada. Nadie moría. Nadie corría peligro. Pero despertaba de esas pesadillas con un frío pavor que le recorría la espalda, sintiendo cómo los dedos huesudos de la muerte se aferraban a su pecho y lo sujetaban mientras jadeaba, mordiéndose la lengua para no gritar. De día, se creía racional de nuevo. Observaba las explosiones de sus batallas o la suave llama de las hogueras de su ejército, o se quitaba el sable de luz del cinturón y lo contemplaba y no sentía nada. Pero esos sueños persistían, susurrándole una suave advertencia al alma, despertando una parte primigenia de él cuya existencia desconocía. Una parte que parecía trascender el espacio y el tiempo. Esta noche ha estado lloviendo. Habían aterrizado sus naves en una luna remota, solo para reclamarla como suya y evitar que los separatistas transportaran suministros a la zona sin una gran batalla, algo que no parecían dispuestos a arriesgar en ese momento. Anakin pensaba que esta misión, literalmente, esperar y no hacer nada durante un tiempo, estaba por debajo de su nivel, pero no podía negar el efecto que tenía en los hombres, quienes, junto con Ahsoka, aprovechaban el tiempo libre para ser ellos mismos, disfrutando del día, jugando a las cartas, pintando sus armaduras o simplemente durmiendo. Era agradable ver a todos relajados por una vez. Tomó nota mental de pedir un permiso para sus hombres. Se merecían unos días libres de vez en cuando. Pero ya era de noche, llovía a cántaros y Anakin se había despertado de su pesadilla sobre carne burbujeante y cocinándose por un fuerte trueno. Se incorporó en su catre, empapado en sudor, decidió que ya era suficiente y que no volvería de dormir esa noche, y se puso de pie. Se puso la túnica que tenía más a mano, resultó ser la azul, y salió de su habitación sin siquiera coger su sable de luz. Agarró el pequeño encendedor que guardaba en su habitación, y lo cogió rápidamente de su escritorio. Era solo para las velas que nunca encendía y nunca lo había usado pero lo cogió, sin más. Caminó por el pasillo encendiendo y apagando la llama, observando cómo flotaba sobre su mano, el único punto de luz iluminando su camino. Esa única y solitaria llama, le recordaba a Obi-Wan. «Estás siendo estúpido», se susurró a sí mismo mientras miraba aquel pequeño encendedor. Las imágenes de sus sueños ceniza, humo, muerte, fuego se repetían una y otra vez ante sus ojos. Al mirarlo, no sintió nada. No había nada que sentir. Solo eran sueños. Ni siquiera estar en el pasillo era suficiente. Anakin quería salir. Dobló una esquina, abrió la esclusa y salió a la lluvia torrencial, impulsado por un puro deseo. Cualquier cosa con tal de escapar de sí mismo y de sus propios pensamientos. No salió del todo, solo se quedó bajo el alféizar de la puerta. Se apoyó en la pared y miró fijamente hacia la noche. La lluvia salpicaba formando grandes charcos a su alrededor y se acumulaba por toda la nave, haciendo que grandes gotas salpicaran el suelo y empaparan la hierba. Respiró hondo, solo para olerla. La lluvia siempre olía tan bien. Y le quitó de la nariz el hedor a carne quemada, un fantasma de su pesadilla. Anakin permaneció allí de pie durante mucho tiempo. Finalmente, sacó de nuevo su encendedor. Lo encendió y apagó, pasándolo de una mano a otra, sosteniendo la pequeña llama contra el telón de fondo del aguacero torrencial. No había nada malo en el fuego. Absolutamente nada. Y Anakin no le tenía miedo. El fuego era una herramienta, el fuego era un amigo, y, pesadillas extrañas o no, eso era todo. Pasó su mano de carne por la llama, demasiado rápido como para sentir nada. ¿Ves? No hay nada que temer. Luego lo repitió, y otra vez, sintiéndose cada vez más seguro. No podía hacerle daño a menos que él lo permitiera, y desde luego no iba a hacerlo. ¿Qué estás haciendo? Anakin se giró bruscamente y vio a Obi-Wan, precisamente, de pie en el umbral.
Antes de que pudiera pestañear, le arrebataron el encendedor de la mano y su maestro le sostuvo la palma de la mano hasta los ojos, examinándola minuciosamente. Obi-Wan. Instintivamente, miró la cintura de su maestro. No llevaba sable de luz. Sintió alivio al verlo, pero no supo explicar por qué. Era completamente irracional. ¿Te quemaste? ¿Estás bien? No, no lo hice. Estoy bien. ¿Pero qué? ¿Por qué estás aquí? Para interrumpir a los jóvenes y estúpidos padawans cuando intentan quemarse los dedos, la voz de la versión de Obi-Wan que Anakin recordaba resonó claramente en su cabeza. Podía oírla ahora. Eso era lo que habría dicho el Obi-Wan que él conocía. Quizás eso era lo que debería haber dicho. Yo solo, dijo Obi-Wan. Solo quería ver llover. No pensé que tú también estarías aquí. Soltó la mano de Anakin, pero conservó el encendedor, mirándolo con el ceño fruncido. Anakin, ¿qué? ¿Por qué te importa la lluvia? Interrumpió Anakin. No quería hablar del tema, ni responder a las preguntas de Obi-Wan, ni mencionar sus sueños. Si podía evitarlo, jamás volvería a mencionar sus sueños a Obi-Wan. No después de lo que le había pasado a su madre, y todo lo que vino después, es solo lluvia. La gente la odia. Es fría, húmeda e incómoda. Padmé la odia. Obi-Wan lo miró, luego bajó la vista hacia el encendedor y volvió a alzarla. Lentamente, se lo guardó en el bolsillo, pero no dijo nada más, como si aceptara el cambio de tema forzado por Anakin. ¿Lo odias? Por supuesto que no, espetó Anakin. Responde a la pregunta. Su amo alzó una mano y la extendió, más allá del saliente de la puerta, dejando que el agua cayera sobre su palma y corriera por su muñeca, empapando el borde de su manga. Creo que los únicos a quienes no les gusta la lluvia son los que nunca han sabido lo que es tener sed, dijo. Ahuecó la palma de la mano y dejó que el agua se acumulara allí, para luego soltarla y que cayera al suelo. Anakin se cruzó de brazos, de repente a la defensiva. Ah, y tú conoces esa sensación, ¿verdad? Obi-Wan reflexionó sobre su respuesta durante un buen rato. Y sí, respondió finalmente. En un momento dado, sí lo hice. Igual que sabes encontrar fichas de esclavos. Y ya nunca tienes calor, y te encanta el desierto, comes escorpiones, bebes nuestro té y Anakin se rió para sí mismo, porque esta última pista era realmente la más incriminatoria, habla sútese. No solo un poco. Lo dominas a la perfección. Obi-Wan no negó nada. Simplemente tarareó, sin mostrarse ni de acuerdo ni en desacuerdo, y pasó más tiempo mirando la lluvia. ¿Eres de Tatooine? Le preguntó Anakin sin rodeos. ¿Y yo que me lo perdí durante 10 años? No lo soy, dijo Obi-Wan con una leve risita. Negó con la cabeza. Soy de Steujón, aunque creo que muchos Jedi huérfanos dirían que son de Coruscant, más que de ningún otro lugar. Steujón es un lugar templado, replicó Anakin. Hay campos, granjeros, arroz, hierba alta hasta donde alcanza la vista, y la temporada de monzones dura meses y meses, así que eres doblemente raro por disfrutar de la lluvia. Allí la gente muere en inundaciones todo el tiempo. Veo que has hecho los deberes, dijo Obi-Wan, arqueando las cejas. Pero no he vuelto a ese planeta desde que tenía 3 años. No me considero influenciado por su cultura. Me estoy volviendo loco, susurró Anakin para sí mismo. Eso era todo. Esa era la única explicación posible. Obi-Wan no era de Tatooine, y siquiera considerar esa posibilidad era ridículo. No era del desierto. Anakin había investigado el pasado de su maestro. No había pasado mucho tiempo en ningún planeta desértico. Incluso había analizado el clima de Melida/Adan, solo por curiosidad, pero no, ese planeta estaba cubierto de bosques. Realmente no tenía sentido. No estás loco, dijo Obi-Wan, extendiendo la mano lentamente. Tocó el codo de Anakin, y al ver que éste solo respiraba hondo, se acercó aún más, rodeándole la cintura con el brazo y atrayéndolo hacia sí. Anakin, por supuesto, se dejó llevar, se apoyó en el costado de su maestro y se acurrucó contra él todo lo que se atrevió. No me sueltes, pensó, comenzando a perder el control. No me sueltes. Estoy loco. No me sueltes. No estás loco, repitió Obi-Wan en voz baja, casi ahogada por la lluvia. Y hay una explicación. Pero todos en esta galaxia tienen sus secretos, y algunos son más peligrosos que otros. Al final, depende de cuánto nos amemos y de cuánto confiemos los unos en los otros para que la verdad salga a la luz. ¿Y tú? Dijo Anakin, casi atragantándose con sus propias palabras. ¿Confías en mí? ¿Podrías hacerlo alguna vez? ¿Me amas y
Te quiero muchísimo, respondió Obi-Wan con la misma naturalidad con la que Anakin le hubiera preguntado por el tiempo. Te quiero como si fueras mi propio hijo. Volvió a reír, pero parecía una risa que brotaba de un dolor profundo y vacío. Una herida tan profunda que jamás cicatrizó del todo. Si de algo puedo estar seguro en esta vida, es de que siempre te querré. Pase lo que pase y pase lo que pase. Y por eso hoy pienso contártelo todo, cuando llegue el momento. Al final, conocerás todos mis secretos, y algunos más. Sabrás todo lo que yo sé. Pero ¿y puedo decir lo mismo de tus secretos, Anakin Skywalker? ¿Llegará el momento en que me confíes siquiera uno? Anakin no respondió, pero a Obi-Wan no pareció importarle la falta de respuesta. Simplemente contempló el diluvio, con el ocasional estruendo de un trueno lejano, y estrechó a Anakin contra sí. Es precioso, continuó Obi-Wan, con un brazo aún alrededor de su padawan. Esta lluvia y es absolutamente y no hay palabras para describirla. No hay palabras en absoluto. Sí, asintió Anakin, con lágrimas que le caían sin control por el rostro. Llorar es desperdiciar agua, solía decir su madre. Pero a su alrededor había agua, corriendo en ríos. Agua que caía del cielo a cada instante. Allí no había nada que desperdiciar. Mi propio hijo. ¿Era algún tipo de truco? ¿Era real? ¿Pero cómo podía ser real? Sí, lo es, susurró, mientras las piernas le fallaban y se dejaba caer de rodillas sobre el suelo mojado. Obi-Wan se sentó con él, y una mano se posó en el cabello de Anakin, acariciándolo suavemente, mientras que la otra lo atrajo hacia un firme abrazo. Como si quisiera decir, perteneces a este lugar, y a ningún otro, y, por un instante, incluso a pesar de todo, incluso a pesar de los secretos, Anakin casi lo creyó. Permanecieron allí casi hasta el amanecer.